Buenos días, hoy estamos con el profesor Jaume Frau Vicente, que nos va a contar la historia de un lugar que fue muy importante para Elche y que a día de hoy permanece, como veis, casi intacto. Buenos días, Jaume. Hola, buenos días. Pues sí, fueron unos meses de trabajo bastante interesantes, que todo nace cuando se hace la reforma de la Plaza del Salvador en 2002 y se instala allí un kiosco, una recreación del kiosco de la Alcoraya, y a partir de ahí empiezo a preguntarme qué era el kiosco de la Alcoraya y qué significado tuvo para Elche. Y de ahí pues cogí el hilo y poco a poco llegué hasta estos depósitos que eran bastante desconocidos, la verdad, a nivel local, de su existencia. La gente mayor lo recordaba, pero lo que somos Sí. ya gente joven no conocíamos nada de su existencia. Y Entonces, fue para ¿dónde eso. estábamos? Perdona, ubícanos, Sí. ¿dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo estamos en la partida de Altavix, concretamente en los depósitos de la Alcoraya. Es decir, los depósitos que recogían agua que venía del manantial que existía en la Alcoraya, partida de Alicante. ¿Y cómo fue que llegamos a traernos agua de Alicante? ¿No la necesitaban en Alicante o cómo Bueno, fue eso? aquí históricamente se conocía la traída de aguas del obispo Tormo desde Sí. la fuente de Barrenas en Aspe, que la compró el ayuntamiento de Elche, pero faltaba agua porque Elche era una ciudad que iba creciendo y aquí todos conocemos la carencia de aguas que hay, y por ello se buscó una nueva salida, aprovechando que de Alicante Works Company Limited, Sí. que era una compañía inglesa que llevó las aguas de la Alcoraya a Alicante por mediación del marqués de Benalúa, y lo iban a abandonar ese proyecto porque ellos compraron las aguas de Saks. Entonces se le ofreció a Elche. Elche estudió el tema, lo vio muy interesante por la calidad y la cantidad de agua que iban a aportar y se pusieron manos a la obra. A partir de finales del siglo XIX se aprobó por parte del ayuntamiento la cesión de espacios para el paso de tuberías y demás, y también la construcción del depósito que iba a albergar el agua que se iba a necesitar pues, a lo largo del tiempo en Elche. O sea, que fue una empresa privada la que trajo el agua dulce, ¿no? Para consumo humano Sí, sí, sí. a Elche. Y estamos en un lugar entonces con más de 100 años Sí, de historia. el agua comenzó a manar en la fuente de la Plaza de la Merced en Sí. 1901, el 15 de agosto. Se hizo una buena celebración después de la coronación de la Mare de Déu, y a partir de ahí ya hubo servicio público en Elche. Pero todos los trámites se inician justo a finales del siglo XIX, 1898-99. Con el que ya entonces los ilicitanos contaban con la posibilidad de, sumada al agua, que conviviría, supongo, un poco en el tiempo, El agua municipal, el agua la de del... Tormo, ¿no? Sí. La de Tormo convivió la de Sí, sí, Tormo convivió con... totalmente. De hecho, algunas fuentes que habían instaladas del obispo Tormo modificaron su ubicación para que esta fuente tuviera, digamos, cierta prevalencia, porque en la Plaza de la Merced se cambió el agua, la fuente que había del obispo Tormo Sí. a la calle del Trinquet, y el agua de la Coralla se construyó allí un kiosco que, por ser agua privada, siempre estaba custodiado por un guarda y se cerraba. Y se pagaba Se pagaba el cántaro, en aquel momento la medida, digamos, habitual era el cántaro, que equivale a unos 12 litros de agua, a 5 céntimos. y habían diferentes alcorayas, ¿no? Se establecieron Sí. algunas por la ciudad. El contrato que se hizo inicialmente se hablaban de 5 alcorayas, cinco fuentes o 5 surtidores. Eh, en un primer momento se hicieron 4, que fue en la Plaza de la Merced, en la Plaza de Dal, que se veía, Sí. actualmente Menéndez Pelayo, luego otra en la Plaza del Salvador y otro en la Plaza del Raval de San Juan. Posteriormente, la de la Plaza Menéndez Pelayo, por solicitud de la oligarquía local, parece que le molestaba porque estaban dos fuentes, estaban la municipal y la de la Alcoraya. Había allí quizás demasiado trasiego, demasiado movimiento, Sí. pues el conde de Luna, que tenía allí su residencia, solicitó se cambiara el agua de la Alcoraya.
se anuló esa fuente y se trasladó a lo que actualmente se conoce como La Peña. El enlace de la calle Jorge Juan, Reina Victoria y el actual Gabriel Miró. Y se instaló la otra Alcoraya. Muy interesante. Ahora explicaremos un poquito el libro, pero Jaume realizó y escribió un libro que se publicó en Temes d'Elx. En Temes d'Elx. Ya no está a la venta, es este libro. Y aquí se habla de una cosa muy curiosa que es un poco desconocido, que a mí me gustó mucho leer, lo que es el tema de la pluma de agua. Cuéntanos así brevemente un poquito qué es una pluma de agua y... Sí, como he explicado anteriormente, yo no soy de Elche, desconocía bastantes cosas, pero por mi trabajo, en una ocasión cogí el autobús, observé, estaba yo ya metido de lleno en la investigación esta, y delante de mí había dos señoras mayores de Elche, hablando en valencià de Elche, Sí. y decía una a la otra, bueno, iban hablando de lo suyo, y se me ocurrió preguntarles, oiga, perdonen, ¿ustedes conocen algo del agua de la Alcoraya? Y una de ellas se volvió y de una forma muy gráfica, sí, el Rix tenía en ploma, claro, el Rix tenía en ploma. Y a mí aquello ya se me quedó un poco marcado en que tenía que averiguar qué era eso de la pluma de agua, porque era un término totalmente desconocido para mí. Contacté con un amigo, Juan Salvador, que trabajaba en Ríos del Progreso, y por el tema de aguas le dije, oye, ¿tú conoces algo de la pluma de agua? Y sí, me descubrió algo de contenido e incluso me averiguó que próximo a Mataró, en Barcelona, en Vilassar de Mar, había todavía el uso de la pluma de agua. Y había además un museo del agua. Me puse en contacto telefónico con el museo. En un viaje que realicé hacia aquella zona, lo visité incluso, y el señor que dirigía el museo me facilitó mucha documentación que la incluí en el libro para explicar bien claro qué era eso de la pluma de agua. En definitiva, era una especie de galga o agujerito por el cual a lo largo de un número de horas pasaba la cantidad de agua contratada. Y era pues un contrato totalmente notarial, por el cual se compraban los derechos para tener la pluma de agua, que significaba disponer de 150 litros en casa. ¿Al día o...? Al día. O sea, que solo al alcance de cierto... Sí, de la gente que tenía poder económico. Hemos leído también que se usaba incluso en las empresas o, entre comillas, industria, por ejemplo, en la perfumería. Efectivamente, la perfumería Seguí, correcto. Perfumería Seguí, para elaborar, ¿no? Porque, según me explicó el señor que tenía la propiedad de la perfumería Seguí, era de muy buena calidad. De muy buena calidad. Muy buena calidad. Muy interesante. Bueno, pues vamos a contar un poquito ahora, antes de contar el declive que tuvo luego la Alcoraya, un poquito cuéntanos qué estamos viendo y qué podemos aprender de este lugar que parece que estemos en una catedral. Sí, no, realmente yo cuando bajé aquí me quedé totalmente asombrado, primero por el tema de construcción. No hay pérdidas de agua en este depósito, no hay en el contenedor está construido de una forma muy detallista. Se puede ver, por ejemplo, los arranques de los arcos que están hechos con sillares cortados adecuadamente para darle la forma, para tener el soporte sobre la columna y además apoyar el arranque del arco. Con lo cual se intenta, yo creo que se le da a esto un valor mayor todavía por ese cuidado en la construcción. Si miramos luego exteriormente podremos verlo también, que la terminación es muy detallista en esos trabajos arquitectónicamente. Una amiga que fue la que me hizo los planos de la Alcoraya, porque no los encontré en ningún sitio, pues hablaba precisamente de eso, de la calidad de la construcción y de los detalles de la construcción. Aquí vemos los ladrillos, los de arriba parece un ladrillo hueco, clásico, y los de las columnas son ladrillos macizos, finos. Sí. Y estamos en un depósito, pero hay que decir que hay otro, hay dos eléctrico paralelo. Efectivamente, hay dos cuerpos separados por un pasillo central que unen dos casetas. Una caseta, la de entrada del agua, donde había una balsa arenera para depósito previo a la entrada del agua en los depósitos, para depósito de tierras y arenas que pudieran arrastrar,
y luego está la otra casilla en la zona sur, la orientación es norte-sur, Sí. en la zona sur, que es la que daba salida para ya el consumo en Elche, la conducción a Elche. Muy bien. Antes de ir a la última parte, empezamos otra vez en la Alcoraya. Sí. ¿Qué distancia? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo viene el agua? ¿Viene como tormo, por Sí. tubería de En principio, piedra? habría que decir que los manantiales, la mina Enriqueta, concretamente Sí. la que ellos compran en un primer momento, está situada a espaldas de la Sierra de las Águilas, Sí. que es donde se sitúa también la cueva de San Pascual, de Orito. Sí. O sea, es la misma sierra, lo único que la vertiente sur. Entonces los manantiales están ahí y de ahí hasta aquí sigue un recorrido de aproximadamente 14 kilómetros, Madre mía. que normalmente es por gravedad. De hecho, en algunos momentos la tubería llega a estar a una profundidad relativamente importante porque había control de la conducción por medio de lo que llaman minetas o yumbreres. También me lo han comentado los vecinos del campo con los que contacté. Sí, aquí hay una yumbrera cerca de la finca del Poliol, por ejemplo, en la Sierra de Ripoll. Hay una yumbrera en medio de un Hemos bancal. estado. Nosotros desde Elche Explorer hemos recorrido parte y allí, en esa concreta hemos estado. Entonces, claro, está aquello a una profundidad de 5, 6, 7 metros. Y viene con un recorrido de caída más o menos permanente. Algunos espacios, como son los barrancos, aunque no se han encontrado los vestigios, pero o bien se pasó por acueducto aéreo. Me parece recordar que el barranco de San Antón, me comentaron que con la riada del 82 se perdió los restos que había ahí, y el del grifo se hizo por sifón, según me comentaron los vecinos. Pero no queda nada. De hecho, Yo no he visto nada de eso. Sí que hemos visto, quedan algunos tramos de tubería que se ven pues totalmente descuidados, olvidados. En el Algunos pasado de Saladas todavía queda algún vestigio. hay gente que se ha llevado tubería. La verdad que es una lástima que ese patrimonio se vaya perdiendo. Se haya porque, perdido, que sí. sepamos nosotros, no tiene ningún grado de protección hoy en día, ni la conducción, ni donde estamos, ni el lugar que Efectivamente. estamos. Hoy estamos aquí porque su actual propietario pues nos ha cedido y nos ha dejado grabar amablemente y desde aquí se lo agradezco. Pues sí, es una pena que no se le dé el valor arquitectónico, cultural que tiene y que se le aprecie por parte de la población de Elche, se le aprecie un poquito más. Y para terminar, antes de salir, ¿qué pasó con el agua de la Alcoraya? ¿Por qué dejó de Sí, claro. verse o de...? Llega a los años 50, desde el año 1927 Elche entra a formar parte de la mancomunidad de los canales del Teivilla. Entonces, claro, esto es un desarrollo lento, pero llega un momento en que a Elche llega el agua del Teivilla en los años 50. Sí. Entonces, claro, la posibilidad de tener un agua también de calidad, con unos precios más asequibles y demás, pues va haciendo que el agua de la Alcoraya vaya desapareciendo del uso urbano. Por ejemplo, en los años, a mediados de los años 20, la Alcoraya de la plaza del Raval de San Juan pierde su uso y es reclamada varias veces por parte del ayuntamiento que se haga desaparecer la estructura de la Alcoraya, y así van desapareciendo todas las alcorayas que hay. Cuesta algunas veces que el ayuntamiento entre en funcionamiento y que sea él que de oficio la haga desaparecer para luego a los dueños cobrarles los gastos. Pero sí, el declive empieza fundamentalmente con los años. Eso en la ciudad, pero siguió utilizándose para regar. Sí, en la zona del campo realmente hoy en día todavía hay servicio en la partida de Saladas, de Santa Ana. Todavía he encontrado yo una placa donde pone agua de la Alcoraya, que parece que todavía dan servicio a esa parte de la pedanía. Muy bien. Pues nada, vamos a salir al exterior un ratito a ver la fachada exterior. Como podéis observar, hemos salido fuera por una escalera preciosa de madera que aún queda, y ahora que ha salido un poquito el sol vamos a grabar un poquito y Jaume nos va a contar qué estamos viendo y por qué tiene esta forma. Adelante, Jaume. Bueno, estamos en una de las partes de los depósitos porque lo forman dos cuerpos como este, formado por tres bóvedas de medio de cañón, tres bóvedas de cañón, con una terminación en la fachada muy detallista, con estos elementos ornamentales que son de una muy cuidada construcción.
se accedía a los cuerpos por el central, por la bóveda central, a través de una puerta y una escalera por el cual se podía proceder a limpiar si era necesario los depósitos. Podemos observar que aquí al lado de la escalera, detrás de Carlos, encontramos una salida de agua que podríamos decir está conectada con el interior, es el rebosadero. Si acaso llegaba un exceso de agua, pues era la señal de que estaban llenos los depósitos. Toda la construcción, en realidad, en origen, fue muy cuidada, muy detallista. De hecho, el profesor de arte que yo tuve en la licenciatura, Steve Valdés, me comentó que podría corresponder perfectamente al modernismo inglés. Dato muy interesante. Sí, a mí me pareció muy interesante. Muy bien. Cuando lo mostré en las fotos le parecieron también muy interesantes. Vamos a ver otro rincón oculto de los depósitos de la Alcoraya. Jaume, ¿qué vemos aquí, esta caseta? Esta caseta es la entrada al elemento distribuidor de agua. Vemos que separan los dos grandes cuerpos de los depósitos que quedan al este y al oeste de ella, y que por ella misma se había un pasadizo para una caseta similar a este, situada al norte, que era el acceso del agua. El agua llegaba por allí. Llegaba por allí. Efectivamente. Y allí, si pudiéramos acceder a aquel espacio que está un poco, no muy visitable, veríamos que hay una balsa arenera donde se depositaba, previo a la entrada de las aguas a los depósitos, pues alguna piedrecilla, alguna grava que pudiera arrastrar. Decantarían los sólidos, ¿no? Y luego ya... Cantaban y entonces ya entraban a los dos cuerpos del agua. Y de aquí estarían las llaves de paso para la salida del agua hacia la ciudad. Llegamos a la parte norte, ¿no, Jaume?, de los depósitos, y aquí encontramos otra caseta, que es donde está la balsa de decantación que ha comentado antes Jaume, y bueno, se ve otra vista bonita también de los depósitos. ¿Qué vemos aquí? Pues precisamente esta caseta, donde el detalle externo, digamos, ornamental está menos cuidado, pero que como la función era práctica, pues tiene todos los elementos. Podemos observar que los restos de la ventana presentan la típica estructura para la ventana mallorquina. Sí, verdad. Para la reja mallorquina, que se aireaba pero no entraba el sol. ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero qué tenemos aquí? Un resto de tubería de fundición. Tubería de fundición era la... hierro o de varios metales. Hierro fundido. Entonces, los enlaces que había eran por remaches. Esto, ¿no? Sí. De toda la conducción, yo he encontrado vestigios a lo largo de la conducción que presenta esta estructura, donde está la tubería de fundición. Desde luego pesa. Y los remaches, el diámetro interior era de 10 centímetros. Y estos serían como las arandelas, los enlaces, palme o enganche con otro. Efectivamente. Hemos visto aquí otra cosa interesante que vamos a enseñar, aprovechando que estamos aquí, a la gente que nos sigue, y es que hace poco hemos hecho una exposición de teja plana alicantina, sí. Que también acudiste y pudiste verla, y nada más viendo la teja esta por arriba ya sabemos de qué fabricante es. ¿Y por qué lo sabemos? Si se acerca la cámara, y si no, cojo yo una que hay aquí en el suelo, vamos a contar una curiosidad. De apellido este fabricante era Botella, y encontramos en el lugar donde se colocaban en ocasiones los símbolos de los fabricantes una botella, y si le damos la vuelta vemos que es Unión Cerámica Carretera de Alicante, V, Botella y compañía. Bueno, un detalle, una curiosidad más que nos fijamos nada más llegar y ver este símbolo, este dibujo, este hueco grabado aquí de una botella. Y se debe deducir que es original también. Claro, corresponde más o menos a la época que estamos hablando. Teja plana alicantina. Sí. Despedimos el reportaje de hoy en los depósitos de la Alcoraya con Jaume y con esta espectacular vista. Pues sí. Muchas gracias. Muy agradecido a la función que desarrolla ese Explorer por mantener muchos aspectos culturales de Elche muy desconocidos.
Gracias por invitarme. A ti. Hasta la próxima.